Saludo con gusto al diputado Jorge Triana, vicecoordinador y vocero de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Guillermo. Buenas noches. Jorge, Morena y sus aliados, lo vimos esta semana, aceleraron la dictaminación no solo de la reforma al Poder Judicial, sino de las 20 iniciativas enviadas por López Obrador, de las cuales 18 son reformas constitucionales. Ya se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales el calendario para la dictaminación en agosto. Danos tu opinión. Mira, efectivamente, a mí me llama mucho la atención. Tuvieron prácticamente un periodo ordinario de sesiones completo para poder trabajar en la dictaminación. No lo hicieron, prácticamente abandonaron la posibilidad de aprobar estas iniciativas. Ya sabíamos que el presidente de la República había instruido para que se procesara la reforma al Poder Judicial, pero ahora nos salen con que prácticamente van a dejar dictaminadas todas. En la inteligencia, Guillermo, de que si no quedan aprobadas en comisiones en esta legislatura, cuando venga el cambio de legislatura, el último día de agosto, se pueden morir los dictámenes. Entonces quieren dejarlo listo para lo que se ofrezca, ¿verdad?, del mes de enero, aunque sabemos que la prioridad es la reforma al Poder Judicial. Se llevaron a cabo unos foros de parlamento abierto, como marca la ley, más de manera forzada que con un talante democrático. No sabemos si se van a incluir estas conclusiones de estos foros en el dictamen. Lo cierto es que tienen mucha prisa y que tienen una calendarización tal que nos está llevando pues a cerrar esta legislatura de manera intempestiva. Estamos citados, estamos combinados para el día 9 de agosto para poder pues empezar a llevar a cabo esta dictaminación y dejarlo listo para la siguiente legislatura. Esta acción de Morena me lleva a pensar en lo que mencionabas, diputado Jorge Triana, que todo lo que se ha dicho y propuesto en el Parlamento abierto sobre la reforma judicial se quedará solo en eso, en buenas ideas y propósitos, pero para cómo van, es muy difícil que le hagan cambios a la iniciativa presidencial. ¿Tú cómo lo ves? Mira, pues es una verdadera tomada de pelo que se convoque un foro de Parlamento abierto para escuchar la voz de especialistas, que ese es el espíritu original de estos foros. En la inteligencia de que los escuchamos, pero les advierto que no vamos a moverle absolutamente nada porque es la instrucción que tenemos. Entonces, bueno, pues es un llamado a misa total. Y no es la primera vez que se hace. Recordemos que en el año 2022 tuvimos que procesar una reforma eléctrica que venía también del presidente de la República, que por cierto forma parte de esta misma reforma de este bloque de 18 iniciativas a las cuales tú referías. Y se hizo lo mismo, se convocó un foro de Parlamento abierto, prácticamente fue unánime, todos los especialistas en el tema se opusieron a esta reforma, no fueron incluidas estas conclusiones en el dictamen que se sometió a votación en el Pleno. La logramos detener los diputados de oposición y al no contar con mayoría se desechó, pero la realidad es que de mucho y poco sirvió este foro del Parlamento abierto. Sirvió, por un lado, para exhibir que nadie está de acuerdo con esa iniciativa y por otro lado, pues para nada, porque no se tomaron en cuenta las conclusiones. Lo mismo está sucediendo en este momento. Se están llevando a cabo estos foros, vemos como de un lado los que están en contra de la iniciativa pues son exministros, exmagistrados, juzgadores académicos, instituciones educativas, barras de abogados, organizaciones sociales, y de otro lado son las personas que gravitan alrededor del gobierno. No hay fondo en la defensa de estas iniciativas. Es un despropósito enorme y vemos complicado que se vayan a escuchar pues estas voces, ¿no? Cuando de antemano hay una advertencia de que no se le va a mover ni una coma, como tú bien apuntas. ¿En qué condiciones quedará el Poder Judicial si la reforma se aprueba tal y como la envió López Obrador, es decir, sin moverle una sola coma? Mira, va a haber muchísimos problemas en este supuesto para la implementación de esta reforma. De entrada, tendría que entrar en un impasse completo el Poder Judicial. En lo que se convoca estas elecciones, se sustituyen los juzgadores, jueces, magistrados, ministros. Estamos hablando de que va a haber una sustitución prácticamente en todo el país. Ya han advertido que también esta iniciativa va acompañada de una solicitud para eliminar los fideicomisos
que nutren las prestaciones laborales de los trabajadores. Va a haber, por supuesto, protestas y descontento. Se está previendo la eliminación de varios juzgados. De por sí, Guillermo, somos uno de los países, ya no hablemos de la OCDE, sino de América Latina, que tenemos menos juzgadores por habitante, menos jueces por habitante. Ahora va a ser más complicado para cualquier ciudadano el poder acceder a la justicia. Esta reforma no está viendo por la justicia, esto no es una reforma en materia de justicia, es una reforma exclusivamente en materia de venganza, de revancha, y se van a ver las consecuencias en el inmediato plazo a partir de la implementación. Va a ser muy complicado que pueda aterrizarse como lo están pensando, y nos va a dejar en estado de indefensión. Mira, si se quisiera abordar de verdad el tema del acceso a la justicia para la gente y se quisiera realmente hacer un cambio de fondo, una transformación, estaríamos analizando qué es lo que está pasando con los ministerios públicos, con las fiscalías estatales, con las policías estatales, para ver toda la cadena de procesos judiciales que se llevan a cabo. Pero no, vamos directo al Poder Judicial, sin un análisis serio de fondo, sin un diagnóstico claro, y esto, por supuesto, pues no va a tener un final feliz. Eso te lo puedo asegurar. Diputado Jorge Triana, un factor determinante en la aprobación de estas reformas es la conformación del Congreso. Se ha hablado mucho de la sobrerepresentación que pretenden Morena y sus aliados. ¿Hasta dónde, te pregunto, se respetará la voluntad ciudadana expresada en las urnas al momento de definir las plurinominales que le corresponden a cada coalición? Mira, comentarte, la pelota está en la cancha en primera instancia del Consejo General del INE. Ellos habrán de correr las fórmulas correspondientes, aplicar su criterio, por supuesto, y asignar un determinado número de diputados de representación proporcional a cada partido o coalición. ¿Cuál es el problema aquí? Que si nos remitimos al texto constitucional de manera irrestricta, pues sí, efectivamente se tendría que aprobar una sobrerepresentación de hasta el 8%, así lo prevé la Constitución, a cada partido político, así lo dice claramente. Solamente que la construcción de ese texto constitucional se llevó a cabo en 1996, cuando no existían las coaliciones electorales como las conocemos en este momento. Existía una suerte de alianzas en el 96, pero cada partido político por separado tenía un representante ante el Consejo General del entonces IFE, ni siquiera existía el INE. Los tiempos en radio y televisión se asignaban de manera individual a cada partido político porque no existía una figura legal llamada coalición. Viene una reforma en el año 2007, reforma que, por cierto, fue impulsada y acompañada y promovida de manera seria por Andrés Manuel López Obrador y su partido en ese entonces, que era el PRD, y en esta reforma en 2007 ya se implementa la figura de coalición. Entonces son tiempos diferentes, el momento en que se construyó este texto y lo que tiene que ver con la reforma del 2007. Tan es así que sí, se modificó la ley procesal electoral, la ley de partidos políticos sí habla de coaliciones, pero la Constitución habla de partidos. Esto nos habla de una contradicción entre posiciones, y cuando hay este tipo de contradicciones, la instancia adecuada para poderlo resolver es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este asunto va a terminar en el tribunal, tendrán que aplicar su criterio para llenar un vacío como existe en este momento, para determinar cuál fue el espíritu del legislador, y nosotros no nos cansaremos de indicar que el espíritu del legislador era que precisamente no hubiera ningún partido político o coalición o grupo político o facción o movimiento que por sí solo pudiera cambiar el régimen político de este país. Pero parece ser que esa es la intención de Morena y de los suyos, de Andrés Manuel López Obrador y de los suyos. Aglutinar más poder, acumular poder para tener una mayoría calificada que les permita modificar la Constitución a contentillo, incluyendo el régimen político. Entonces es una contradicción enorme y estaremos, por supuesto, muy pendientes porque no es menor lo que se juega. Es el futuro de este país, Guillermo. Sin lugar a dudas, ya veremos cómo resuelven las autoridades electorales. Para cerrar la conversación, déjame preguntarte sobre el cambio de dirigencia en tu partido, el Partido Acción Nacional, el cual ocurrirá pronto. ¿Cómo esperas que suceda la sucesión en la dirigencia panista? Mira, para empezar, los tiempos son claros, ya se conformó una comisión electoral interna en nuestro partido,
se va a convocar para el mes de septiembre para poder tener un relevo en la presidencia del partido. Es un relevo no solo en la presidencia, sino en los órganos directivos del partido, porque es una fórmula por la que se vota, presidente y secretario general. Me parece que muchos no están entendiendo el momento histórico que estamos viviendo en el Partido Acción Nacional y la responsabilidad que tenemos. Tuvimos unos resultados catastróficos, hay que decirlo con sus letras, en junio pasado, la elección de junio pasado. La gente nos dio la espalda, no nos vio como una opción de gobierno. Habrá que hacer un análisis sesudo al respecto, tener un diagnóstico claro, pero nos estamos jugando la supervivencia como partido. Nos estamos jugando también el futuro del país, porque somos la principal fuerza opositora, para bien o para mal, en este país. Y tenemos que tomar en cuenta eso, las decisiones que se tomen desde la dirigencia del Partido Acción Nacional en lo sucesivo van a repercutir en el futuro del país y en la existencia misma de nuestro instituto político. Entonces yo estoy convencido de que la persona que llegue va a tener que hacer un cambio de fondo. Prácticamente, yo he hablado de refundación, quizás un término muy drástico, muy severo, pero sí un cambio disruptivo al interior del partido, de la forma como hacemos política al interior y al exterior, de la forma como nos ofertamos hacia la sociedad, hacia los ciudadanos, porque esto es cambiar o morir, Guillermo, y yo espero que la persona que llegue pues pueda entender el momento histórico y lo delicado del momento que nos tocó vivir. Esperemos que así sea. Diputado Jorge Triana, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Guillermo. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto.